Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos en Cristo. Les saluda la pastora Sarita Rico desde Familia Betel Internacional. Muy agradecidos con el Señor porque nos permite llegar hasta ustedes, hasta su hogar, donde usted se encuentra en este momento. Gracias al Señor por su misericordia. Estamos ya en el mes de diciembre y podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí el Señor ha sido bueno, nos ha guardado, nos ha sostenido y estamos aquí una vez más para llevarles el devocional de Familia Betel Internacional. ¿Cómo han estado? ¿Qué experiencias hermosas han tenido con Dios? Espero que hayan tenido buenas experiencias con el Señor, su misericordia, su bondad. Esas son buenas experiencias con el Señor. A veces no entendemos las cosas, pero lo que sí sabemos por medio de la fe es que el Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y a través de todo lo que nuestra vida, este mundo ha estado viviendo, podemos decir con certeza, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor ha sido bueno con nosotros. Es de verdad un privilegio y un gozo poder comenzar hoy con una nueva serie, con una serie que sé que va a ser de bendición para ustedes. Yo espero que usted no se lo pierda y que usted lo pueda compartir ahora mismo. Comparta con su familia, dígale, ya empezó el devocional y vamos a comenzar de una vez. Quiero decirle que esta serie lleva como tema bendiciones de la Navidad. Vamos a estar viendo cómo el nacimiento de Jesús trajo la bendición a este mundo y específicamente a ciertas personas que que permitieron ser usadas por el Señor. Desde que el Señor se anunció, se supo desde los profetas, desde el Antiguo Testamento, que un Mesías venía y cómo iban a ser, había una expectativa en este mundo. Y esa expectativa ha cambiado en nosotros porque Jesús ya vino y ahora esa expectativa se ha convertido en una celebración tremenda. Y esto es lo que celebramos en el mes de diciembre en nuestro calendario, ¿verdad? Como el calendario como nosotros lo tenemos. Celebramos la Navidad, el nacimiento de Jesús, que Dios se hizo hombre y vino a la tierra y nació. Y esto es algo hermoso. A través de las edades se ha querido y se ha hecho dramas y repeticiones de lo que pudo haber sido basados en lo que tenemos en la palabra. Hoy yo quiero invitarles en estas bendiciones de la Navidad que entremos y nos pongamos las sandalias de José. Hoy vamos a hablar en las sandalias de José. ¿Ha escuchado usted ese dicho que dice: esos zapatos son muy grandes, yo no los puedo llenar? O alguien le ha dicho, ponte en mis zapatos, como quien dice, ponte en mi lugar. Bueno, de eso se trata este tema, en las sandalias de José. Y vamos a hablar de este varón del Señor. En Mateo capítulo 1, ahí vamos a comenzar, en el versículo 1, 2 y luego el 16, la Biblia nos dice algo acerca de la vida de José. Dice la Biblia, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y ahí para el versículo 2 sigue toda la genealogía. Y vamos a brincar hasta el versículo 16 que dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y aquí encontramos a José. Toda persona que quiere participar en una obra, yo no sé si usted alguna vez en su vida ha participado en una obra, en un drama, una obra de teatro, yo no sé, pero toda persona que quiere participar en una obra de teatro, un drama, una narración de lo que fuera la primera Navidad o el nacimiento de Jesús, tiene que leer, aprender, memorizar. No sé, a mí me pasó en mi niñez,
presentaciones en la iglesia, memorizando poesías, memorizando papeles, memorizando la palabra. Y era de memorizar, aprender, leer, practicar, memorizar, aprender, practicar, hasta que llegaba el momento de la gran presentación, todo concerniente al gran acontecimiento en la historia del ser humano, como lo era el nacimiento de Jesús, como lo es el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús incluye varias vidas que Dios escogió. Si esto no se dio solo así, Dios siempre ha utilizado al hombre para tocar al hombre, para alcanzar al hombre. Y cuando Dios se hizo carne y vino a este mundo, Él utilizó personas, Él las usó para la gloria de su nombre. Por ejemplo, a los pastores que cuidaban sus ovejas, que de los sabios que vinieron del oriente, y que del rey Herodes, que se sintió tan celoso cuando supo que había nacido un rey. Y Zacarías y Elizabeth, aquel sacerdote ya entrado en años, que el Señor les dio el milagro de que pudieran tener un hijo, el cual vino a ser Juan el Bautista. Estos son grandes personajes que están ahí en la historia del nacimiento de Jesús. ¿Y qué del mesonero, que dio lugar en su establo o en su cueva donde Jesús viniera a nacer? Y entonces entramos a los principales personajes, que son María y José, o José y María, ¿ok? Estos dos personajes se vieron confrontados con acontecimientos que cambiarían su vida para siempre, para siempre. Y a toda esta gente que yo le mencioné, se les ha dado mucho reconocimiento, se ha hablado mucho de ellos, hay mensajes completos acerca de la vida de ellos. Bueno, María es muy conocida, es exaltada, para algunos es adorada, es algo muy, muy tremendo. Luego vamos a estar hablando de ella más adelante. Pero a todos se les ha dado mucha atención, con excepción de José. Por eso hoy yo quisiera que ustedes me acompañaran y nos vamos a poner las sandalias de José, en las sandalias de José. Vamos a considerar este varón que, según se cree, era mayor que María en edad. Era un hombre callado, era un hombre noble, humilde, y hay mucho que aprender de José y del espíritu justo que había en él. Era compasivo y era discreto. Estas son muy buenas características de una persona, sobre todo en un hombre, y este fue José. Pero más importante que esto, yo quiero decirles en primer lugar que José fue escogido. Él fue escogido. A cualquiera de otro actor, voluntario o bien pagado en las obras de la Navidad, en las películas que se han hecho, José fue escogido. ¡Qué tremendo! Puede imaginarse en el cielo las pláticas, los acuerdos que se llevaron a cabo cuando Dios estaba a punto de encarnarse y venir a este mundo, y decidiendo quién iba a ser usado para llevar a cabo semejante privilegio de ser el padre terrenal de Jesús. Había muchos hombres, miles de millones de hombres, y Dios buscaba a alguien que calificaría, que cabría bien en eso para ser el padre terrenal de Jesús, el Hijo de Dios, el padre, vamos a decir, adoptivo de Jesús. ¿Cómo estaría eso en el cielo, las pláticas y todos los acuerdos que se estaban llevando a cabo? ¿Quién estaría dispuesto a ser el padre terrenal de Jesús? No sé si usted había pensado en eso. Qué tremendo privilegio, responsabilidad también. Pero Dios escoge a José. Y esto es algo muy tremendo porque no se habla mucho de José. De hecho, quiero decirle que se habla al principio en Mateo. De ahí no lo encontramos hasta cuando Jesús ya tiene 12 años, que están en el templo. Y después de eso no se sabe más de José.
Se cree que él murió mucho antes que María, porque era un hombre ya de edad avanzada, mucho más mayor que María en edad, y ya no se vuelve a mencionar José. Pero realmente el principio es algo muy importante que nos deja ver cómo era el carácter de este varón. José fue escogido por Dios para recibir a María ya embarazada, que para el tiempo de ellos eso no era bueno, eso no era agradable. De hecho, era penado por la ley que una mujer saliera embarazada antes de casarse. Entonces, ahora en nuestro mundo, en nuestra sociedad, no es así. No es así para nada. Pero en ese tiempo, yo no sé si usted logra entender la seriedad de lo que esto conllevaba. Entonces Dios lo escoge para que reciba a María, aunque esté embarazada. Luego fue escogido para enfrentar todo lo que eso representaba. Y luego fue escogido no tanto para que hablara, sino para que actuara. Si Dios no quería un hombre que pudiera aventar un buen discurso, Dios no buscó un hombre que tuviera mucha verba, mucha palabrería, que supiera cómo salir de un problema hablando. Dios buscó un hombre obediente que actuara, que supiera cómo actuar y actuar rápido. Esto era lo que Dios había buscado. Y honestamente, esto es lo que Dios está buscando ahorita. Una persona dispuesta. Entonces, ¿quién era José en verdad? Bueno, número 1, era un descendiente de David, fue lo que leímos ahí en Mateo capítulo 1. Era un descendiente del rey David, porque esta era una profecía, era una promesa que Dios le hizo a David, que de él iba a descender el Mesías, o de ese linaje. Por eso José fue escogido, porque era descendiente de David, para que se cumpliese la escritura. Isaías 1:11, la Biblia dice: un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto, hablando de Jesús. Un retoño brotará del tronco de Isaí. Esto es muy tremendo. Entonces, José fue escogido. Y esto es algo tremendo. Cuando Dios te escoge, Él sabe lo que está haciendo. Cuando Dios te escoge, Él sabe lo que está haciendo. Quizá tú no te sientas capacitado, sientas como que Dios se equivocó, pero Dios no se equivoca como no se equivocó con José. Fue escogido. Número 2, José tuvo que enfrentar un dilema. Y yo sé, estoy segura que más de una vez en tu vida tú has tenido que enfrentar un dilema. Y José enfrentó un dilema tremendo. En Mateo 1:18 al 19, la Biblia nos explica cómo fue el dilema que José enfrentó. Dice la Biblia: el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José. Muy clave esto. Y antes de que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Muy bien, José, al ser escogido, se le presentó un tremendo dilema. Y aquí viene el dilema. Resulta que él estaba comprometido para casarse con María. Estaba desposado con ella, o ella desposada con él. Todavía no se unían. Y tremendamente resulta que María está embarazada. Surge algo inusual, algo inesperado, como son las sorpresas de la vida. María, su prometida, está embarazada. Estos compromisos para casarse de estos tiempos, de los tiempos que estamos hablando, no eran como los de nuestros días. Estas parejas no se conocían de ninguna forma, ni física, ni íntimamente, ni emocionalmente, no se conocían. Los padres eran los que arreglaban estos matrimonios. Y estos compromisos que los padres arreglaban, los papás de José y los papás de María arreglaron este matrimonio, eran considerados una unión matrimonial desde ya. Era un compromiso. No se podía romper a no ser que fuera por infidelidad de alguno de los dos.
era algo serio. Romperlo era prohibido. Decía, a no ser por infidelidad de parte de uno de los contrayentes. Y esta infidelidad se pagaba con exponer a la persona y ponerla en vergüenza delante del público, y ultimadamente la apedreaban. Eso era lo que la ley decía en Deuteronomio capítulo 22, 13 al 21. Ahí están las leyes sobre la conducta sexual que Dios le dio a su pueblo. Voy a decirlo un poco más despacio. Lo que surgió en María, que ella estaba embarazada aún antes sin haberse unido con José, era como para que él la tomara, la pusiera en vergüenza delante de la gente, la expusiera, y la gente la apedrearía a ella como castigo, porque eso era lo que la ley decía, según Deuteronomio 22, 13, 21, que incluye las leyes de la conducta sexual. Ok, ¿y Dios sabía todo esto? Claro que lo sabía. Por eso escogió a José. Entonces José tenía un dilema. ¿Qué voy a hacer ahora con esta muchacha? ¿Qué voy a hacer? Pero dice la Biblia que como era justo, y le llama ya su marido, porque la Biblia dice que José era su marido por el trato que había entre las dos familias, él era ya considerado el marido de María. Ok, entonces por el trato que había entre las familias, a él se le llama el marido de María. Y como era justo y no quería infamarla o difamarla, avergonzarla en público. Y esto habla bien de José, esto habla bien de él. Él no quiso poner en vergüenza a María. Al poner en vergüenza a María, se ponía en vergüenza a él. Y esto es algo que la Biblia habla sobre las parejas, ¿verdad? La Biblia le dice al hombre, el hombre que ama a su mujer no la lastima, no la golpea, porque el que golpea a su mujer a sí mismo se golpea. El que aborrece a su mujer a sí mismo se aborrece, porque son una sola carne. Y esto ya estaba establecido desde entonces. Entonces José no quería ponerla a ella en evidencia, en vergüenza, porque al hacerlo era como ponerse él en vergüenza. Y el dilema era, ¿qué hago? Yo no quiero exponerla, yo no quiero que la traten mal, no lo voy a hacer. Y es que los dilemas de la vida hacen esto con uno. El dilema de la vida tiene como propósito revelar el verdadero carácter que hay en nosotros. Cuando usted se encuentra un dilema, es como que usted llega a un lugar, a un punto donde usted tiene que tomar una decisión. Me voy a la derecha, me voy a la izquierda, sigo o doblo. ¿Qué hago? Digo sí, digo no. Estos son dilemas. Todos los días los tenemos. Pastora Sarita, ¿cómo hago para saber cuál es lo correcto de hacer? José no tenía esta Biblia, no la tenía. José no tenía a dónde referirse en cuanto a esto. Pero Dios intervino y ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando viene un dilema a nuestra vida, esto revela el verdadero carácter de nosotros. Y la manera como José se comporta, al saber la noticia, revela mucho del carácter de este varón. No quiso acusarla, exponerla en público, denunciarla. No quiso difamarla. Difamar quiere decir desacreditarla, insultarla, ofender su honor, insultarla de palabra, humillarla. ¡Qué hermoso carácter! Varón que me está escuchando, digno de imitar el carácter de José. Digno. No quiso humillarla, ofender su honor, insultarla. No quiso hacer nada de eso. Por eso Dios lo escogió. Dios sabía con quién estaba tratando. Entonces viene una reflexión inusual. La Biblia dice, pensando él en esto, pensando en estas cosas. Fíjese que no hablaba mucho José. Usted se va a dar cuenta que José no habla. Nunca va a leer y José dijo. Pero pensaba. Y esto es bien importante. Pensando él en esto. Cualquier otro hombre la hubiera divorciado. Con mucho derecho la ley no le hubiera dicho nada. Hubiera estado bien. La hubiera dejado en suma pobreza porque entonces ya no tenía él ninguna responsabilidad financiera con ella. Y siendo una madre soltera para toda su vida porque ningún hombre se hubiera casado con ella. Esos eran los tiempos bíblicos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, qué bueno que vivimos en el tiempo de la gracia de Jesucristo. Una reflexión inusual y luego viene una decisión inusual
José tenía derecho a pedir que María muriera apedreada. Sin embargo, se negó a ponerla en vergüenza, como dije, porque José era compasivo. Y luego se sale su verdadero carácter, justo y compasivo. La Biblia lo llama así. Y como José era justo y era compasivo, no quiso infamarla, sino que quiso dejarla secretamente para que nadie la ofendiera. Claro que Dios vio esto en José, claro que sí. Por eso le dio la tremenda tarea de ser el padre terrenal de el Hijo unigénito del Padre Jesucristo, quien aprendería de José. ¿Sabe qué Cristo aprendió de José? No solamente el oficio de carpintero, sino que aprendió eso, que él era justo y compasivo. Esto es muy tremendo. Y miramos cómo estamos en las sandalias de José. Bueno, era justo, era compasivo, era un hombre que meditaba antes de actuar y era un hombre que no pensaba, no era egoísta, no pensaba en él, pensaba en la otra persona. Muy hermosas características que nosotros debemos de imitar. Tenía un dilema, fue escogido, tenía un dilema y ahora veamos que debido a su decisión de dejarla secretamente, él recibió revelación. Como no hizo lo que humanamente debería de haber hecho de exponerla, él recibe revelación. Mire lo que dice Mateo 1, 20 y 23. Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. Imagínense, José pensando, meditando, se duerme. Cuando se duerme, el Señor le da un sueño. Yo me imagino que él pasó mucho tiempo dando vueltas en la cama y tratando de conciliar el sueño, pensando qué voy a hacer. Tenía un dilema. Y luego se duerme y se le aparece un ángel en sueño. Y le dijo, José, hijo de David, lo identifica inmediatamente. La revelación de Dios te da identidad. Lo identifica inmediatamente. Y le dice, no temas recibir a María, tu mujer. Inmediatamente le quita cualquier temor, porque el temor no deja que nosotros avancemos hacia el llamado que Dios nos ha hecho. No temas recibir a María, tu mujer. Y aquí viene, ¿por qué no debes de temer? Porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo. Escuche cómo explica el ángel. Una revelación de Dios no te deja averiguando o en las nubes qué me quiso decir Dios. No. Te revela y te dice exactamente. Dice, ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Le da el nombre. Y el propósito, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y luego le dice, ¿de dónde viene todo esto? Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. ¡Oh, qué tremenda revelación! No solamente lo identifica, no solamente le quita el temor, no solamente le habla directamente del dilema que tiene y le dice lo que tiene que hacer, le da la respuesta, sino que le da de una vez el nombre, le da el nombre del niño, el propósito, cómo vino esto a cumplirse, por qué, quién había hablado de esto y qué significa ese nombre. Mire, querida audiencia, este es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Nosotros como iglesia, gente de fe, no tenemos por qué andar como en un vapor, como en una nube, no sabiendo, porque todo lo que nosotros necesitamos saber ha sido revelado en la palabra. Si nosotros leyéramos más la palabra, menos temor tendríamos, menos miedo nos acosaría.
menos problemas tendríamos para resolver los dilemas que vienen a nuestra vida diariamente. Porque tenemos un punto de referencia a dónde ir. ¿Cómo le hicieron aquellos de la Biblia? Si nosotros tenemos al mismo Dios, ¿cómo le hicieron ellos? ¿Cómo le vamos a hacer nosotros? Y sé que el Señor nos está hablando en esta noche a través de este tremendo varón llamado José, del linaje de David. Dios va a buscar siempre maneras como llegar, hacer llegar su revelación a nosotros. Un mensaje, una palabra, a través de un sueño. Cuando el Señor te habla a través de un sueño, escucha lo que te voy a decir. Tú no vas a amanecer, ¿qué me quiso decir con eso? Y andas buscando a ver quién te lo interpreta. No, el Señor mismo a través del Espíritu Santo, la palabra, te va a decir qué fue lo que te quiso decir. Pero mayormente el Señor te va a hablar a través de la palabra. Eso sí, te lo digo, te lo aseguro. Así que cuando el Señor lo escoge, el Señor le revela para que José lleve a cabo aquello por lo que él fue escogido. Hay 3 cosas grandes que vemos en el sueño de José. Se le revela la verdad del embarazo de María. Esto es del Espíritu Santo, ella no ha sido infiel. Esto vino de Dios, esto no es de hombre. Perfecto. El título del niño, ¿sabe cuál es el título del niño? Jesús. Es un título que significa Jehová es salvación. Y luego la labor de José para él sería: no tengas vergüenza o miedo de recibirla. No tengas temor a recibirla. Ella, lo que tiene, vino de Dios. No tengas temor a recibirla. Ahora, cuando la Biblia dice que el título del nombre es Jehová, Jesús es Jehová, es salvación, está algo muy tremendo, porque luego le dice que lo iban a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y ese es el misterio de la encarnación de Dios, que vino a través, se hizo carne Dios a nacer en un bebé, a través de María, con un papá terrenal por los años que Jesús estuvo aquí. Y qué tremendo que José aceptó todo esto. Yo veo que José fue un varón que entendió el propósito de su vida y de su compromiso con María, y sufrió quizá en secreto las habladurías de la gente, porque la gente siempre va a hablar. Si la gente no entiende lo que Dios está haciendo, van a hablar como quiera. Entonces, pero él lo aguantó. Y tal vez que la gente dijera, mira, anda con una mujer que ya estaba embarazada, pero él sabía lo que Dios le había dicho. José estaba dispuesto a todo. Y eso es lo que Dios busca. En este tiempo, en este tiempo de Navidad que hemos entrado, Dios busca un corazón dispuesto para trabajar con Él. Él lo escogió para que se cumpliera lo que se había dicho acerca de su descendencia, para que el Salvador del mundo tuviera un hogar, una estructura, una mamá y un papá. Ese es el modelo del hogar. O sea, esto iba a trascender las edades, querida audiencia. Toda familia de la tierra se pudiera identificar con esa familia. Un hombre y una mujer, marido y mujer. Una familia. Mire lo que dice Mateo 1, 24 y 25. Con esto vamos a concluir. Cuando José se despertó del sueño, hizo exactamente lo que el ángel le había mandado y recibió a su mujer. No la criticó, no la regañó, no. ¿Por qué tú no me dijiste? Si tú ya sabías, no, la recibió. Pero no la conoció, dice el versículo 25. ¿Qué quiere decir no la conoció? No tuvieron relaciones sexuales, aunque la recibió como su esposa. Hasta que ella dio a luz su hijo y llamó su nombre Jesús. Obediencia tras obediencia, tras obediencia, tras obediencia en cada una de estas líneas, de estos 2 versículos. Toda encomienda requiere una decisión. Toda encomienda requiere una decisión. Las decisiones de nuestra vida traen consigo un fruto, una consecuencia. Las decisiones deciden nuestra bendición.
Nuestras decisiones definen nuestro futuro. Al José aceptar a María y hacer lo que le pidió el ángel, el mensajero de Dios, él estaba siendo obediente. Por eso Dios lo escogió, porque sabía que era compasivo, era justo, y ahora se muestra obediente. Dice que hizo exactamente lo que el ángel le mandó, y sus decisiones definieron su futuro. Obedece, aunque tengas miedo. Obedece aunque no entiendas. Obedece. Dios no nos pide compréndanme, Dios pide obedézcanme. Dios no pide espérate que te explique todo, no, dice actúa en fe. Por eso lo primero que el ángel le dice a José, no tengas temor de recibir a María. José obedeció el mandato del Señor. La obediencia muchas veces no es placentera. A veces la obediencia no es placentera. Pero cuando uno obedece, aunque sea difícil, revela amor y lealtad. Escúcheme, audiencia. Cuando de obediencia se trata, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Yo quiero que usted lea Mateo. Nunca José habló. Y luego cuando se encuentra otra vez más adelante, cuando ya Jesús tenía 12 años y se les perdió en el templo, tampoco dijo mucho, pero era un hombre de acción. Iglesia, amados, padre de familia, mamá, lo que Dios está pidiendo de nosotros es ahorita acción. Acción. No podemos quedarnos parados, atemorizados. Tenemos que actuar. La revelación del Padre ya está en la palabra. Y Él nos está diciendo, no teman, crean solamente. Él no dijo una palabra, pero José ejecutó, obedeció, supo cómo seguir una instrucción al pie de la letra. Y estas son las bendiciones de la Navidad. Y nos retan a nosotros a ser obedientes. Vamos a disponer nuestro corazón. El Padre te ha escogido. Te ha escogido. Él cree en ti. Él cree que tú puedes hacerlo, no por tus propias fuerzas. Él te va a decir, Él te va a ayudar. Él te va a dar la sabiduría para hacerlo. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias. Gracias por la vida de este varón llamado José. Qué ejemplo de varón. Un hombre justo, un hombre compasivo, pero un hombre obediente que supo actuar de pocas palabras, pero de mucha acción. Yo pido a tu Espíritu Santo que lleve esta palabra, este reto, a los varones que están escuchando, que van a escuchar este devocional, para que sin decir muchas palabras comiencen a actuar basados en el llamado que tú les has hecho, basados en la palabra que tú ya has dado, basados, Señor, en la revelación que tenemos. Gracias porque una vez más tú nos dices, no teman. No tengan temor, no tengan miedo, solamente obedezcan. Y como tu iglesia, Señor, nosotros queremos obedecerte. Bendigo en este momento a toda persona que nos esté escuchando. Oro por los enfermos, Señor amado, en el poderoso nombre de Jesús. Envía tu sanidad divina a los cuerpos que necesitan ser restaurados. A los pulmones, Señor, a la gente que está sufriendo por el virus, en el nombre poderoso de Jesús. Visita, Señor, estas personas a través del toque maravilloso de tu Espíritu Santo, a través, Señor, de tu toque sanador, en el nombre de Jesús. Fortalece, Señor, aquellos que han salido ya de este virus. Fortalécelos. Anima, Señor, al que se siente desanimado en el nombre de Jesús. En esta noche tomamos de tu palabra y aprendemos de este tremendo varón llamado José. Gracias por Cristo que vino a nacer para salvarnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados, por conectarse, por estar ahí.
Ha sido un gusto estar en vivo con ustedes. Les espero el próximo lunes a las 8 en punto. Sin antes invitarles para que el domingo desde Familia Betel a las 9 y a las 11 ustedes se conecten. Vamos a estar trayendo un mensaje poderoso. Les bendigo. Deseo que ustedes estén en victoria. Y si usted va a sembrar, si usted quiere sembrar, siembre. Ahí le están poniendo en pantalla cómo lo puede hacer. Soy la pastora Sarita Rico desde Familia Betel Internacional. Les bendigo y que el Señor derrame de ese espíritu de obediencia en nuestros corazones. Amén.